Bienvenidos hoy. Nos vamos a entrar en un tema bastante perturbador. Sí. Los feminicidios en México. En específico, vamos a explorar el caso de María Fernanda García Álvarez. Para eso nos basaremos en un análisis académico. Ajá. Que se titula El cruel y salvaje asesinato de María Fernanda García Álvarez. Uf. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es realmente escalofriante. Sí. Para empezar, me gustaría que nos ayudaras a entender el panorama general, Claro. que es exactamente un feminicidio. Bueno, ¿Y por qué se habla de una crisis en México? un feminicidio no es simplemente un homicidio, es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Un crimen motivado por el odio y el desprecio hacia el género femenino. La hazaña con la que se cometen estos crímenes busca no solo eliminar a la víctima, sino también humillarla, denigrarla. Y lamentablemente en México esta violencia se ha convertido en una epidemia, una plaga, que refleja una profunda misoginia arraigada en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de cifras alarmantes, no podemos dejar de mencionar Ciudad Juárez, un lugar que se ha convertido en un símbolo del horror. ¿Qué nos puedes contar sobre la ola de feminicidios que ha azotado esa ciudad? Ciudad Juárez es una herida abierta en la conciencia de México. Entre 1993 y 2004, más de 400 mujeres fueron asesinadas allí. Muchas de ellas con una brutalidad que desafía la imaginación. Los cuerpos torturados, mutilados, abandonados en el desierto, se convirtieron en una macabra postal de la impunidad. Y aunque se han planteado diversas teorías, desde la presencia de un asesino serial hasta la participación del crimen organizado, la falta de resolución de la mayoría de estos casos ha generado un manto de misterio y terror que aún perdura. Es realmente aterrador pensar que algo así pueda estar ocurriendo a plena luz del día. Y lo que me parece aún más preocupante es que esta violencia no se limita a Ciudad Juárez, ¿verdad? Así es una tragedia que se extiende por todo el país. Las mujeres son asesinadas por diversas razones, por celos, por venganza, por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, o simplemente por ser mujeres. Hablemos entonces del caso específico que nos ocupa, el de María Fernanda García Álvarez. ¿Quién era ella? ¿Y cuándo desapareció? Bienvenidos a Crimen Mortal. María Fernanda era una joven estudiante de 20 años que desapareció en Toluca en julio de 2021. Su familia, desesperada, la buscó por todas partes, difundió su foto en redes sociales, pero 5 días después, sus peores temores se confirmaron con la aparición de un video aterrador en internet, un video que documentaba su secuestro y ejecución. Ese video que has estudiado en profundidad, me imagino que te ha impactado de una forma terrible. Sí. ¿Puedes describirnos lo que se ve en él? Es una escena brutal. Difícil de digerir incluso para alguien que, como yo, se ha dedicado a investigar estos crímenes. El video dura poco más de 2 minutos, pero cada segundo es una puñalada en el alma. Se ve a María Fernanda sentada en el suelo, con las manos atadas, rodeada por al menos 3 hombres armados y encapuchados. ¿Y qué sucede en esos 2 minutos? Primero la interrogan. Le preguntan por qué la enviaron, con quién trabaja. Ella menciona algunos nombres, pero su verdadera identidad y su posible conexión con el crimen organizado siguen siendo un misterio. ¿Y después? Después comienza la tortura. Uno de los hombres le coloca un cuchillo en la garganta mientras otro le apunta con un arma. Sus gritos, sus súplicas son desgarradores. Es evidente que está aterrada, que sabe que su vida pende de un hilo. Es terrible pensar en el miedo que debió sentir en esos momentos. Lo es. El asesino intenta degollarla con un cuchillo que parece no estar afilado, lo que prolonga su agonía. María Fernanda se retuerce de dolor, lucha por su vida durante más de 1 minuto mientras la apuñalan una y otra vez. ¿Y qué pasa al final? Su cuerpo queda inerte en el suelo, en un charco de sangre. En los últimos segundos del video se puede ver su pecho moviéndose, como si aún respirara. Es una imagen que te persigue, que te deja una profunda sensación de impotencia y horror. Es realmente una atrocidad. Y lo que lo hace aún más perturbador es el silencio que rodea el caso. Exacto, no hay información oficial, ni siquiera una mención en los medios tradicionales. Es como si la vida de María Fernanda no importara, como si su muerte fuera solo una estadística más en la larga lista de feminicidios en México. Y los responsables han sido identificados. Se ha hecho justicia. No se sabe nada de ellos. Probablemente siguen libres, impunes, quizás cometiendo otras atrocidades. El caso de María Fernanda es un reflejo de la impunidad que impera en México, donde la justicia parece ser un privilegio, un derecho. Es realmente indignante. Y este video, esta exhibición de la violencia, es un caso aislado.
¿O es una práctica común entre los grupos criminales? Lamentablemente, no es un caso aislado. La grabación y difusión de asesinatos, especialmente de mujeres, se ha convertido en una herramienta de terror utilizada por los cárteles de la droga para infundir miedo en sus rivales y controlar a la población. ¿Y por qué compartir estos videos? ¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Qué busca lograr con esta brutalidad? Es una pregunta compleja con varias capas de análisis. Podría ser una advertencia para sus enemigos, una demostración de fuerza para sus rivales, o incluso una forma de alimentar un macabro mercado de violencia en la dark web. Lo que es evidente es que la brutalidad se ha convertido en un espectáculo, un producto que se consume y se comercializa en la era digital. Es escalofriante pensar que alguien pueda encontrar placer en ver estas atrocidades, y más aún que la impunidad sea tan generalizada. Lo es, y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la impunidad es tan arraigada en México? ¿Qué factores permiten que estos crímenes queden sin castigo? Esa es una cuestión que abordaremos en la siguiente parte de este Deep Dive. Retomando la pregunta que dejaste al aire, la impunidad en México tiene raíces profundas y complejas. No se trata solo de corrupción, aunque sin duda es un factor clave. Entiendo. Entonces, si no es solo corrupción, ¿qué otros factores entran en juego? Me imagino que la situación es mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Exacto. Imagina un sistema judicial donde las leyes existen, pero no se aplican, donde las investigaciones son lentas, ineficientes y muchas veces se ven obstaculizadas por la falta de recursos, por la burocracia, por la desidia. Un sistema donde los testigos tienen miedo de hablar, de denunciar, porque saben que pueden sufrir represalias por parte de los criminales. Es como si la justicia fuera un laberinto sin salida, donde las víctimas y sus familias se pierden en un mar de trámites, de obstáculos, de amenazas. Así es, y a esto se suma otro factor crucial, la normalización de la violencia. En una sociedad donde la violencia es parte del paisaje cotidiano, donde los asesinatos se cuentan por miles, se genera una especie de anestesia colectiva, una indiferencia que permite que la impunidad se perpetúe. Es decir, nos acostumbramos al horror, lo vemos como algo inevitable. Y dejamos de exigir justicia. Exactamente. Y en ese contexto, la grabación y difusión de videos de asesinatos se convierte en una herramienta de control social. Los cárteles no solo buscan aterrorizar a sus rivales, sino también a la sociedad en general. Quieren demostrar su poder, su impunidad, su capacidad de actuar sin consecuencias. Es como si estuvieran diciendo, aquí mandamos nosotros y podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos detenga. Sí, y esa sensación de impunidad, de que la ley no tiene alcance, genera un miedo paralizante en la población. La gente tiene miedo de hablar, de denunciar, incluso de mirar a los ojos a los criminales. Es un círculo vicioso que parece no tener fin. La violencia genera miedo, el miedo genera silencio y el silencio permite que la violencia siga creciendo. En este contexto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos romper este ciclo de violencia e impunidad? ¿Hay alguna esperanza de que las cosas cambien? Esa es la pregunta que me atormenta. Después de ver ese video, de conocer la historia de María Fernanda, me cuesta encontrar un rayo de luz en tanta oscuridad. Entiendo tu desolación, pero no podemos permitir que la desesperanza nos paralice. Es cierto que la situación es grave, que los retos son enormes, pero no podemos resignarnos a vivir en un país donde las mujeres son asesinadas impunemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convertir la indignación en acción? Hay varias cosas que podemos hacer, tanto a nivel individual como colectivo. Lo primero es romper el silencio. Hablar del tema, compartir información, exigir justicia para las víctimas, presionar a las autoridades para que cumplan con su deber. Es decir, no podemos quedarnos callados ante la barbarie. Exacto. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, que brindan asistencia a las víctimas y a sus familias. Hay muchas ONGs que realizan una labor fundamental en este campo y necesitan nuestro apoyo, ya sea económico, voluntario o simplemente difundiendo su trabajo. Es una forma de canalizar nuestra impotencia, de convertir la rabia en algo constructivo. Así es. Y a largo plazo necesitamos un cambio cultural profundo, una transformación de las mentalidades que nos permita construir una sociedad donde las mujeres sean valoradas, respetadas, protegidas, una sociedad donde la violencia de género sea vista como una aberración, no como algo normal. Eso implica educar a las nuevas generaciones en la igualdad, en el respeto, en la no violencia. Sí. Y también implica cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad, la discriminación, la violencia. Es un camino largo, un proceso complejo que requiere la participación de toda la sociedad. Pero es un camino que debemos recorrer si queremos construir un futuro donde el horror que hemos visto en el caso de María Fernanda sea solo un mal recuerdo. Hemos estado hablando de la impunidad, de ese monstruo que parece intocable en México. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué se puede hacer para que la justicia realmente funcione? Especialmente en casos tan terribles como el de María Fernanda. Es una pregunta crucial y la respuesta no es simple.
No hay una solución mágica, sino un conjunto de acciones que debemos tomar a diferentes niveles. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué medidas concretas podrían tener un impacto real en la lucha contra la impunidad? Primero hay que fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia. Necesitamos un sistema judicial que sea realmente independiente, transparente, eficiente. Un sistema que no se deje corromper por el poder, del dinero o de las amenazas. Eso implica purgar la corrupción dentro de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial. Exactamente. Y también implica dotar a estas instituciones de los recursos necesarios para que puedan realizar su trabajo de forma eficaz. Necesitan más personal capacitado, mejor tecnología, mejores instalaciones. Pero no se trata solo de dinero, ¿verdad? No. También se necesita un cambio de mentalidad. Claro. Una voluntad real de hacer las cosas bien. Por supuesto. Necesitamos una cultura de la legalidad donde la ley se aplique a todos por igual, sin importar su posición social o económica, donde los ciudadanos confíen en las instituciones y se sientan protegidos por ellas. Y en casos como el de María Fernanda, donde los perpetradores son grupos criminales poderosos, ¿cómo se puede garantizar la seguridad de quienes denuncian? Este es un punto clave. Necesitamos mecanismos de protección eficaces para las víctimas y los testigos, programas que les brinden seguridad, apoyo psicológico, asistencia legal. Sin esa protección, es comprensible que la gente tenga miedo de hablar, de denunciar. Sí. El riesgo es demasiado alto. Así es, y esa cultura del miedo solo beneficia a los criminales. Por eso es tan importante romper el silencio, visibilizar estos crímenes, exigir justicia para las víctimas. Pero la justicia no solo se trata de castigar a los culpables. No. También se trata de reparar el daño a las víctimas y a sus familias. Totalmente de acuerdo. Necesitamos un sistema de justicia restaurativa que reconozca el dolor de las víctimas, que les brinde apoyo integral para que puedan reconstruir sus vidas. Y en el caso de María Fernanda, cuya vida fue truncada de forma tan brutal, ¿qué tipo de reparación sería posible? En casos como este, la justicia no puede devolverle la vida a la víctima, pero sí puede honrar su memoria, castigar a los responsables y trabajar para que este tipo de atrocidades no se repitan. Es decir, la justicia también debe servir como un mensaje para la sociedad, para que la violencia de género no se vea como algo normal, como algo inevitable. Exacto, necesitamos un cambio cultural profundo que rechace cualquier forma de violencia contra las mujeres. Un cambio que empiece en la educación, en la familia, en los medios de comunicación. Es un camino largo, una lucha que requiere el compromiso de todos. Sí, pero es una lucha que vale la pena librar. Por María Fernanda, por todas las víctimas de feminicidio, por un futuro donde las mujeres puedan vivir libres de violencia. Hemos llegado al final de este Deep Dive, un viaje doloroso que nos ha confrontado con la brutal realidad de los feminicidios en México. El caso de María Fernanda nos ha mostrado la cara más cruel de la violencia de género, la impunidad que la protege, el miedo que la silencia. Pero también nos ha recordado la importancia de no claudicar, de seguir luchando por un México donde las mujeres puedan vivir con dignidad, con seguridad, con justicia. La lucha contra la violencia de género es una tarea de todos. Informémonos, hablemos del tema, denunciemos los abusos, apoyemos a las víctimas, exijamos un cambio. La memoria de María Fernanda y de todas las víctimas nos llama a la acción. No podemos permitir que el horror se convierta en rutina.